Hola a todos. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo crear una multitud de personajes. Los que trabajamos en ilustración, uno de los principales problemas con los que nos solemos encontrar frecuentemente es cuando tenemos que dibujar pues una ilustración donde hay muchos personajes, una multitud de personajes, porque suele ser un trabajo bastante tedioso, bastante lento, que nos obliga a tener que estar e invertir mucho tiempo dibujando cada uno de esos personajes en sí. Bien, en el siguiente tutorial lo que vamos a ver es cómo con Photoshop y mediante unas sencillas técnicas que os voy a mostrar ahora, podemos crear pues grupos de personajes, de bastantes personajes, de una forma muy sencilla y bastante rápida, relativamente rápida, por lo menos si lo comparamos con el tiempo que se tarda en dibujar uno a uno cada uno de esos personajes. Para ello vamos a utilizar una técnica que yo llamo técnica de creación de multitudes basada en agentes y explicaré seguidamente qué es esto del agente y en qué se basa esta técnica para que la podáis entender. Fijaos, aquí en Photoshop lo que tengo es un documento PSD que he creado con la matriz de lo que va a ser mi agente. El agente es ese personaje que utilizo como fuente para crear diferentes versiones de ese mismo personaje y que van a ser las que van a formar finalmente la multitud sin tener que pues dibujar multitud de esbozos diferentes para cada uno de ellos. Como digo, este agente va a ser la base principal. En este caso, en este ejemplo, he utilizado el personaje de un pájaro, un personaje que es bastante simpático y que es el que nos va a servir para crear multitud de versiones de este mismo pájaro. Para ello, podéis ver que dentro de este documento tengo una serie de capas con diferentes partes del cuerpo del pájaro que se pueden mostrar o ocultar para mostrar diferentes versiones de ese pájaro. Muy bien, lo siguiente que he hecho es crear composiciones de capa de ese personaje. Aquí tengo hechas unas cuantas, fijaos, esta sería una de ellas, esta otra, esta otra. En realidad no son más que diferentes versiones del documento donde hay una serie de capas que están pues ocultas o a la vista. Y luego también pues, puede haber casos como este de aquí, donde además aplico una serie de efectos de capa, pero que solo permanecen en la composición en concreto en la que estoy trabajando. Por ejemplo, vamos a crear pues, una nueva versión, una nueva composición de capas para que aquellos que no estéis familiarizados con ellas veáis cuál es el procedimiento. Por ejemplo, en esta composición de capa lo que voy a hacer es que voy a mostrar pues uno de los párpados del pájaro, por ejemplo este de aquí, lo voy a bajar un poquito más y también voy a adelantar un poco la posición de esta pluma, por ejemplo. Muy bien, ahora hago clic en el botón de nueva composición de capa y le doy a este pájaro un nuevo nombre. Por ejemplo, a este le voy a llamar, por decir algo, Steve. Le digo en la composición de capas que recoja la visibilidad de las capas, la posición de las capas y la apariencia de estilo, que en este caso no le he aplicado ningún estilo, pero podría haberlo hecho, y ya tengo ese nuevo personaje, que son variaciones de una misma matriz. A este documento, matriz, donde están las diferentes versiones de los personajes, es a lo que yo llamo pues agente. Este sería un fichero de agente. Una vez tenemos listo nuestro documento de agente, vamos a crear un nuevo documento Photoshop donde vamos a crear la escena en la cual vamos a insertar la multitud de personajes. Creo un nuevo documento, en este caso con unas dimensiones de 3500 por 2000 píxeles, y a continuación voy a importar ese documento, ese PSD del agente dentro de esta escena de aquí, de este documento. Para ello me voy al menú Archivo y le digo que quiero colocar elementos incrustados. También podríamos enlazarlo directamente con el fichero del agente original. La única diferencia sería que el documento que yo importo pues quedaría ligado al documento del agente, que en este caso es este que tiene el nombre de Bird Matrix. Lo coloco. Ahí tengo ese documento original, pulso la tecla Enter para confirmar
pues que lo quiero colocar en esta posición y con esta escala. Y ahora daos cuenta de un detalle. Cuando coloco aquí este documento, fijaos que me lo inserta dentro del documento como un objeto inteligente, tal como muestra aquí pues, el icono. No solo eso, sino que cuando lo selecciono y voy al panel de propiedades, puedo ver cómo desde el panel de propiedades puedo acceder a las diferentes composiciones de capa que realicé en el documento original, de tal forma que puedo pues, seleccionar las diferentes variaciones de personajes que tenía dentro del documento original de agente, incluyendo pues, aquellas variaciones que yo haya realizado. Bien, ahora además lo que puedo hacer también es duplicar pulsando la tecla Alt y arrastrando este objeto inteligente de forma que me crea una copia de ese objeto inteligente con un nuevo personaje. Esta misma acción la puedo repetir varias veces hasta tener tantas instancias de la gente como necesite para hacer mi grupo de personajes. Bien, ahora mismo ya empezaría a tener una ilustración con muchas variantes del personaje, pero claro, de momento son todos clones, es toda una repetición. Esto no queda pues con la variación que sería idónea para que realmente esto parezca un grupo heterogéneo de personajes. Pero acordaos que en cada una de estas instancias yo puedo seleccionar dentro del panel propiedades pues las características de cada una de las composiciones de capa que tenía el documento original. De tal manera que puedo, de esta forma, conseguir diferentes versiones del mismo personaje en un mismo documento. No obstante, aquí no acaba la cosa, porque de momento lo único que he hecho ha sido colocar diferentes versiones de la gente con diferentes, lo diré, composiciones de capa y ya está. No obstante, lo interesante es que luego puedo hacer una serie de transformaciones a la instancia del objeto inteligente y aumentar aún más la variabilidad entre los diferentes personajes. Empezaremos con este de aquí, con el del primero, y por ejemplo, a este primero voy a darle una variación de posición. Para ello, selecciono ese objeto inteligente que representa esta instancia del agente y dentro del menú edición voy a seleccionar la deformación de posición libre. Cuando selecciono la deformación de posición libre aparece este icono para poner una serie de pins a lo largo del cuerpo del agente que me van a servir para poder deformar la posición del agente hasta que pues, se diferencie del resto de los que tengo en ese momento activos. Fijaos que ahora ya no es solo una diferencia en cuanto a la composición de capas, sino también en cuanto a la posición del cuerpo de este agente. Una vez ya estoy conforme con el resultado, pulso Enter para validar y ya tengo diferente posición. También podría modificar, por ejemplo, el color de otro agente para que no todos los colores sean iguales. Es cierto que en esta variación, dentro del documento del agente original, hice una versión del personaje en azul, pero eso no quiere decir que esté limitado a la paleta que yo haya definido en el documento de agente original. Puedo seleccionar esta copia, ir al menú Imagen y dentro del menú Imagen a la parte de Ajustes y dentro de Ajustes puedo seleccionar la opción de equilibrio de color. Esta opción únicamente se va a asignar a la instancia de la agente escogida. Vamos, por ejemplo, a variar los medios tonos y las iluminaciones para conseguir pues, un color más amarillento de esta instancia de agente, con lo cual aún aumento más las diferencias entre las dos instancias del mismo personaje. En este de aquí, en el tercero, pues voy también a combinar pues ambas cosas. Por un lado, voy a ir a Imagen, Ajustes, Equilibrio del color, para variar el color del personaje, y aparte también dentro de la deformación de posición libre voy a colocar unos cuantos pins para también variar la posición de este pájaro. Muy bien. Perfecto. En este de aquí, el primero, aún voy a hacer
otra modificación más. Aparte de cambiar la posición, también voy a utilizar los filtros. Al ser una instancia de un objeto inteligente, puedo aplicarle un filtro, ya que el objeto inteligente se convierte en un objeto de filtros inteligentes, lo cual quiere decir que se van a aplicar no a la imagen interna, sino solo a esa instancia. Concretamente, en esta ocasión voy a escoger la opción, el filtro licuar. ¿Por qué? Porque el filtro licuar me va a permitir hacer otro tipo de variaciones que van a servir para darle más variabilidad al conjunto. Concretamente, en el documento, o sea, en el filtro licuar, lo que voy a hacer es deformar, en este caso, el pico del pájaro, de este pájaro, para que parezca que está sonriendo, y eso es algo que no van a tener sus compañeros, pero que él sí. Aquí, pues, lógicamente, es cuestión de jugar con las distintas herramientas que nos da el filtro de licuar y afinar lo más posible para acabar consiguiendo el resultado que queramos, ¿vale? También, aparte de hacer que sonría, voy a variar, por ejemplo, un poco el gesto del ojo, para que no sea exactamente igual al resto de compañeros, al resto de agentes. Y fijaos como en un momento, partiendo del mismo personaje, ya he conseguido esa variación sin tener que volver a dibujarlos, que como os podéis imaginar sería algo mucho más costoso de realizar. Hago clic en OK y ya tengo ese nuevo gesto de este pájaro. Fijaos cómo en un momento he conseguido un grupo, en este caso con 5 pájaros, a partir de una única matriz original, dándole variabilidad a la ilustración, pero sin tener que renunciar a la productividad. No únicamente eso, por supuesto, podría continuar ahora realizando copias de estos objetos inteligentes. Por ejemplo, voy a duplicar este de aquí. En esta ocasión lo voy a hacer lanzando esta capa al botón de capa nueva para tener una variación de ese pájaro. Por supuesto, todas las variaciones quedan reflejadas dentro de la jerarquía de capas, con lo cual, por ejemplo, si quisiera pues eliminar una de las variaciones, como por ejemplo la de licuar, pues simplemente la podría esconder o directamente la podría tirar a la papelera. Podría ahora, mediante el comando de transformación, comando T o control T en el caso de PC, pues variar la rotación y el tamaño de esa instancia y, por supuesto, continuar jugando con ella para crear otra variación. Por ejemplo, pues en este caso voy a aplicarle de nuevo el filtro licuar, pero en esta ocasión voy a hacer una deformación distinta. Voy a escoger la herramienta de inflar para hacerle, por ejemplo, el ojo más grande a este pájaro y voy a variar también la posición y la extensión del pico. Muy bien. Y bueno, pues también podría variar el color, como hemos hecho antes con los ajustes de equilibrio de color, y de esta forma, pues, hacer un montón de variaciones del mismo personaje. Ya tengo aquí esta ilustración que, bueno, podría continuar pues, haciendo de forma más compleja para, pues, por ejemplo, conseguir multitudes como esta que he estado haciendo aquí, con un montón de pájaros distintos también, con diferentes posiciones, con diferentes deformaciones, partiendo de un mismo agente. Bien, bienvenidos a este primer ejercicio de multitudes. Creo que no será el último que haré, haré alguno más con otro tipo de personajes para que veáis que esto es solo la idea principal, pero que se puede tener un montón de aplicaciones. Y sin más me despido, eso sí, esperando veros en el próximo vídeo y esperando que os haya gustado y que os haya sido útil. Hasta luego.